¿Qué tal, queridos alumnos? Dios los bendiga. Ya estamos grabando. Entró grabando aquí la clase, Zoom, y bueno, ya estamos grabando aquí la lección en esta noche. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Estamos en una clase más aquí de libros poéticos. Dios los bendiga. Y bueno, para mí es una bendición estar con ustedes. Dice aquí, participants can you see the application, ¿ok? Espero que sí me puedan escuchar. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ah, excelente. Entonces, todo está bien. Vamos a orar. Le voy a pedir al hermano Diego que nos dirija en oración. Vamos a orar. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la mayoría de Dios, gracias por otra oportunidad de aprender sobre los libros poéticos, Dios. Pido que nos ayudes a entender más de tu palabra y que vamos a saber usar nuestras vidas. En tu nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, empezamos ya con la tercera parte del libro de Job. Como podemos ver, el libro de Job se divide primeramente y básicamente en lo que le pasa a Job, la razón por la cual se desarrolla el libro. Luego, la siguiente parte se desarrolla en los amigos de Job. La semana pasada hablábamos un poquito de los amigos de Job, ¿verdad? ¿Qué significaba cada nombre de ellos? ¿Cuál fue el menos empático? Y vemos que pues con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Yo siento, hermanos, que pues eran sus amigos, pero se desesperaron, ¿no? Como les digo, la semana pasada hablábamos de que la consolación se convirtió en confrontación, ¿no? Entonces, pues, sí eran sus camaradas, pero al final del día, ¿quién de nosotros no tiene un amigo y se ha peleado con el amigo, no? Si tienes un amigo y no te has peleado con ese amigo, pues no es tu amigo, ¿verdad? De repente, aún entre los amigos hay diferencias y realmente un verdadero amigo siempre te va a decir la verdad. Un verdadero amigo, y hay algunos que de repente el amigo les dice pues ciertas cosas y se ofenden, se sienten, pero medite, de repente hay cosas que los amigos nos hacen ver que pues tal vez no nos agradan, pero un verdadero amigo siempre le va a decir la verdad, ¿verdad? Y bueno, la semana pasada hablamos de eso. Hoy vamos a ver la tercera parte. Hoy vamos a hablar de el ligo. Vamos rápidamente ahí a la introducción. Fíjese qué interesante, esto viene en el libro de Warren Wiersbe. Ya se los pasé. Si usted todavía no tiene ese libro, ahorita se lo comparto en el grupo de WhatsApp. Les sugiero, les pido, les ruego, les suplico que estén pendientes al grupo de WhatsApp, porque de repente muchas preguntas surgen y ahí en el grupo de WhatsApp están contestadas. Ahí, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp mandamos los enlaces, las tareas, todo. Entonces, cualquier duda que tenga antes de preguntar, consulte el grupo de WhatsApp y ahí viene todo, ¿verdad? Enlaces, videos, clases, horarios, cambios, todo viene ahí. Fíjese que dice aquí lo siguiente. Después de que hablaron los amigos de Job, dice, los amigos de Job se quedaron en silencio, horrorizados de que Job se hubiera atrevido a hablar tan audazmente con Dios y sobre Dios. Imagínate el cuadro, ¿verdad? No sé si te pasa que de repente pues tú ves una persona tranquila, serena, seria y de repente lo ves salir de sus cabales. Es sorprendente, ¿no? Yo recuerdo un familiar mío que pues toda su vida fue muy callado, muy reservado, muy dueño de sí, y un día pasó algo y se deschavetó y todos nos quedamos muy asombrados. Yo creo que cuando tenemos el concepto de una persona que es muy ecuánime, muy calmada, muy seria, y de repente pierde la cordura, pues sí es de sorprenderse, ¿no? Entonces los amigos de Job, pues obviamente estaban sorprendidos por aquello que pasó, estaban, como decimos por ahí, sacados de onda, ¿verdad? Ese no es Job, ¿por qué está hablando así? ¿Por qué habla así contra Dios? ¿Por qué se está rebelando así contra Dios? Pero fíjate, estaban seguros de que el juicio de Dios era lo que seguía. O sea, ahora, como les decía, los amigos eran tan duros porque dicen, no, que le está pasando a Job nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Y los amigos lo que decían, bueno, ya nada más falta que le caiga un rayo, estamos esperando nada más ver cómo Dios lo castiga. Pero ¿qué pasó? Dios estaba en silencio. Ningún fuego vino del cielo, ninguna voz habló en divina ira, dice aquí. El silencio fue el testimonio elocuente de Dios a los tres amigos de que estaban equivocados sobre lo que habían dicho sobre Job y sobre Dios. No aparece solo y fíjate, Dios no aparece solo porque alguien piensa que es hora de un enfrentamiento, y se los voy a ilustrar.
Dice, en el famoso Speaker's Corner en Hyde Park, en Londres, un hombre denunció al cristianismo este desafío, un ateo, dijo, si hay un Dios, si existe un Dios, le voy a dar 5 minutos para que me mate. Imagínate este hombre, se para en la esquina de una calle muy importante en Londres, él grita y dice, ¿saben qué? Si realmente existe Dios, yo le voy a dar 5 minutos a Dios para que me mate. Y si no me mata, pues quiere decir que Dios no existe. Sacó su reloj, esperó 5 minutos y obviamente no se murió. Sonrió y dijo, mis amigos, esto prueba que no hay un Dios. Sin embargo, un creyente cristiano en la multitud lo llamó y le dijo, ¿tú crees que puedes agotar la paciencia de Dios Todopoderoso en 5 minutos? Imagínense nomás, ahora sí que como decimos por ahí, Dios no está para caprichitos, ¿verdad? De que, ay Dios, mátame. Pues no te va a matar Dios cuando tú quieras. Dios te va a matar cuando Él considere matarte, si Él quiere. O cuánta gente, ¿verdad? Yo recuerdo, y esto pasó, fui a celebrar ahí, me invitaron a una ceremonia de 15 años. Y eran unos hermanos que pues yo había ministrado un tiempo, pero ahora iban a una iglesia pentecostés, entonces me invitaron a mí y al pastor pentecostés, ¿verdad? Entonces este pastor pues como que quería lucirse con la gente, ¿verdad? Empezó a llover y empezó a llover muy fuerte y era a los 15 años en un jardín y le dije a los hermanos pues vamos a entrar ahí al salón, ¿verdad? Para evitar mojarnos. Y el pastor pentecostés, no, es que usted no tiene fe, que wiri wiri, ahorita voy a orar y se va a parar la lluvia. Le digo, pues adelante. Yo sí me metí, dije, ay, mojate, ingrato. ¿Sabe qué? Pasó media hora y dijo, ¿saben qué, hermanos? Vamos a meternos. Y ya metió a la gente toda mojada. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no está al capricho de unos necios. Dios no está en capricho de unos necios. Dios sabe cuándo puede tener una lluvia. Hace poco fuimos a una parte que se llama Guachichil, me fui yo a predicar, se la sierra. Y es un auditorio de bloc, pero el techo es de lámina. Entonces empezó a llover, hermanos, de tal manera que no se escuchaba nada. Y yo pensé dentro de mí mismo, Señor, yo te ruego, Señor, de corazón, para que pueda hacer bendición la enseñanza, si está dentro de tu voluntad parar el agua, te ruego que la pares, Señor. Y le digo algo, hermanos, no pasaron ni 2 minutos y el agua se paró. Y fue bien tremendo, hermanos, porque en todas partes estaba lloviendo y en ese cacho no llovió. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Que Dios no está al capricho de unos necios, pero que si uno ora con fe, conforme a la voluntad de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, Dios escucha. Dios es capaz, hermanos, de parar una lluvia si Él quiere. Pero también cuando no es su voluntad, aunque hay como esos profetas de Baal, ¿verdad? Que se sajaban, se rasgaban y andaban ahí invocando a Baal, y Baal nunca descendió fuego del cielo. Mas, sin embargo, el día sin hacer tanta faramaya, sin hacer tanto circo, cayó fuego del cielo. Esto es una introducción. Ahora vamos rápidamente con Eliú. ¿Qué significa el nombre de Eliú? Esta semana les quiero aclarar, presten atención, no les voy a dejar examen. Esta semana les voy a dejar algo escrito, ¿verdad? Les voy a dejar de una vez para que lo anoten, para que lo chequen. Usted va a leer el libro de Job, léalo, pero escoja usted, de lo que usted guste, la parte del libro de Job que más le guste y hágame una reseña. Por ejemplo, supongamos que a la hermana Miriam Randel le gusta Job 19, esa parte donde dice, yo sé que mi Redentor vive. Entonces la hermana va a escoger esa parte, dice, bueno, a mí el capítulo 19 me gustó por esto, yo noto esto aquí, yo noto esto allá. Entonces, usted va a escoger la parte del libro, va a leer el libro de Job esta semana. Ay, hermano Hugo, es mucho, ¿no? Son 5 por 8, 40, 6 por 7, 7 por 8, 7 por 7, 59. Más o menos en promedio son 6 capítulos por día. Entonces, lo puede leer, o sea, de aquí a la otra semana puede leer. De hecho, le voy a dar plazo para la tarea hasta el lunes. Normalmente para las tareas doy de plazo los domingos, pero esta tarea le voy a dar un día más para que usted la haga, para que usted me haga un comentario, una reseña de esa parte de Job que más le gustó. En gusto se rompen géneros. Hay partes de Job que están muy preciosas. Usted escoja esa parte que más le gusta
y háganme una reseña. Ese va a ser su trabajo, lo va a mandar por Google Classroom, ahorita voy a mandar el enlace y bueno, esa es la tarea. ¿Qué significa el nombre de Eliú? Eliú significa mi Dios es él o mi Dios es Jehová. Ahora, ¿en qué parte interviene Eliú? Abra su Biblia, por favor, si son tan amables, al libro de Job capítulo 32. Job capítulo 32. Vamos a ver la participación de Eliú. ¿Qué significa el nombre de Eliú? Mi Dios es él. Y bueno, vamos a leer Job capítulo 32, si son tan amables, del 1 al 6, ¿ok? Así es que cada uno vamos a leer un texto. Hermano Diego va a leer Job 32:1, hermana Miriam va a leer Job 32:2, hermana Jacqueline va a leer Job 32:3, hermana Angélica de Jesús Job 32:4 y hermano Juan García va a leer Job 32:5 y 6. Adelante, léalo bien fuerte para que quede bien grabado. Adelante. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. 2. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque habían que responder aunque habían condenado a Job. 4. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Wow. 5 y 6. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú y dijo, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, los ancianos, por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Fíjense, le voy a hacer una observación en cuanto a Eliú. Y ahí viene en la página. Como no había sido nombrado entre los amigos de Job, ni se le menciona al final del libro, algunos piensan que fue un testigo casual de la discusión que quiso dar su opinión, ¿ok? Si usted analiza, por ejemplo, al final, acompáñeme al final del libro de Job. ¿Se acuerda de esa parte en el libro de Job donde, mire, aquí vamos a verlo? Job 42. 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, dijo Jehová a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos, ¿qué? Compañeros. O sea, no incluyen entre los amigos a Eliú. Entonces eso refuerza la teoría que Eliú realmente no era un amigo íntimo de Job, sino que era una persona que estaba ahí entre la bola y quiso dar su opinión. Ahora, Eliú fue sabio. ¿Por qué fue sabio? Porque él los dejó que hablaran. Algo que le quiero dar a entender y algo que le va a ayudar a la hora de tener pues pues cómo explicarle para que no me malentienda. A ver, vamos a ver, aquí está, listo, aquí está. Va a haber veces, hermanos, en las cuales usted va a tener que mediar, lidiar, parte del ministerio. Hay muchos que piensan que el ministerio nomás es enseñar y no. El ministerio muchas veces es escuchar gente, escuchar personas. A veces, desgraciadamente, hermanos, se los tengo que decir, los pastores la tenemos que hacer de referees. A veces vas a casa de unos hermanos y la hermana empieza a acusar al hermano. Eso es bien común, que la hermana empieza a acusar al hermano y hermano, hable. A mí por eso no me gusta que me inviten a cenar los hermanos, porque yo sé en qué acaba una cena cuando te invitan a cenar. Muchos pensaríamos, ay, qué padre, te invitan a cenar. No, esa cena lleva implícito que se van a quejar, que van a pelear y que te van a amargar la comida. La verdad, la experiencia que tengo. Pero te invitan los hermanos, ay, hermano Hugo, a ver qué día nos acompaña a cenar. Y cuando era un novato, yo decía, ay, qué padre, cena, gratis. Y ahí iba todo tonto yo. Y llegábamos
Y todavía no le daba la cucharada. Ay, hermano, ahí le encargo que hable con mi esposo. Fíjese que empezaba la hermana. Guara, 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 guara. Y yo, y el hermano, no, hermano, pero también ella. Y guara, 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 guara. Entonces, siendo un joven novato, hermanos, cuando empezaba, yo trataba de, pues, ser un referee, ¿no? No, hermana, pero pues, ore al Señor, ¿verdad? Yo tratando, pues, de ser amigable, de calmar las cosas, ¿verdad? No, pues, ore por su esposo puede cambiar, o hermano, pues, téngale paciencia, ¿verdad? Siendo un referee. ¿Y sabes qué? Que siendo un referee no llegas a ningún lado. He aprendido con el tiempo, hermanos, en la consejería, en el trato con las personas, déjalos hablar hasta que acaben de hablar, que saquen todo lo que tengan que decir. Aquí Eliú fue sabio, dejó que sacaran todo el veneno, toda la basura que tenían que sacar, lo sacaron. ¿Sí está conmigo? Eso es un consejo sabio. Cuando estés aconsejando a una persona o cuando estés tratando con una persona que está hable y hable y hable y hable, déjalo hasta que acabe de hablar y pregúntale, ¿ya no tienes nada más que decir? No, que no, ok. Y entonces procede con la palabra de Dios. Eliú fue sabio, ¿por qué? Porque los dejó hablar todo lo que querían hablar, pero también fue respetuoso. Algo que tenemos que entender, hermanos, es que debemos ser respetuosos de las personas. Un distintivo, una característica de una sierva, de un siervo de Dios y de una persona educada es que debemos aprender a respetar. Desgraciadamente hoy en día en los púlpitos, en las clases, hay pastores que no respetan a nadie, hermanos. Hay hermanos que no respetan a nadie, no respetan las canas de las personas, no respetan, por ejemplo, hay pastores que predican y ofenden a las hermanas. Me ha tocado escucharlo, que predican y le dicen cosas feas a las hermanas y pues las hermanas merecen un respeto o los varones merecen un respeto. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? O sea, sea usted una persona respetuosa. No por, ay, es que se me hace gracioso insultar a las hermanas o se me hace cómico. No, hermanos, el púlpito no es para cómicos. El púlpito no es para improvisados. La palabra de Dios no es para juego. Usted agarra un balón de fútbol y juegue o póngase unos guantes y peleese. Hay muchas cosas de las cuales nos podemos burlar o jugar con ellas. Pero de la palabra de Dios no. La palabra de Dios debe ser santa, debe ser sublime, debe ser respetada. Y más, por ejemplo, uno que enseña la palabra de Dios debe ser respetuoso a la hora de enseñar la palabra de Dios. Por ejemplo, yo escuchaba a un pastor que hablaba sobre la manera de hablar, de vestir de las hermanas y dijo cosas muy feas, muy vulgares, muy corrientes, no de un siervo de Dios. Y hermano, cuando por ejemplo nosotros hablemos de la manera de vestir de las hermanas o la manera de vestir de los hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Solamente predica la palabra de Dios. No necesitamos tu opinión. Necesitamos que prediquemos la palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo? Necesitamos seriedad a la hora de la enseñanza. Necesitamos respeto. Eliú es un ejemplo de alguien respetuoso. Él dejó que hablaran. Qué feo, hermanos. No sé si ha visto cuando hay de repente una interlocución y la persona está hablando y le interrumpe. ¿No le ha pasado, hermanos? Que de repente usted está alguien hablando y, qué mal se ve una persona interrumpiendo. O de repente, no sé si ha visto a unos esposos peleando y de repente no, y tú cállate, yo porque. No, tenemos que entender algo. Algo que aprendemos de Eliú positivamente es, él dejó que hablaran todo lo que tenían que hablar, pero también Eliú fue respetuoso de la edad. Eliú vio que venían, por ejemplo, vimos la semana pasada lo que significaba cada nombre. Uno de los amigos de Job venía de un lugar que aparentemente era gente sabia. Entonces Eliú dijo, bueno, estos están más viejos que yo, van a saber más que yo. Pero desgraciadamente, hermanos, y lo vemos, el hecho de que una persona tenga la mayoría de edad no lo vuelve una persona madura. Desgraciadamente, y conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que ya pasan de los 40 a los 50, a los 60 y siguen siendo unos inmaduros y siguen siendo unos irresponsables y siguen siendo unos sensibles? Y ya pensaría uno, no, pues ya está cincuentón, ya es para que se sepa comportar y actúan como niños, con chismes, con pleitos, con dimes, con diretes, ya todos bigotones, ya todos grandotes y siguen peleando como niños, siguen murmurando, siguen criticando.
Hermanas que ya son grandes siguen ahí en chismes, en divisiones, en discusiones, cuando, hermanos, debemos mostrar madurez. Porque la madurez, hermanos, uno pensaría, no, pues ya está viejo, ya está vieja, ya están grandes, ya van a saber comportarse, y desgraciadamente no. Y Eliú lo comprobó. Los amigos de Job ya eran personas grandes, sabias, de dinero, de cierta elocuencia, y lo único que comprobó Eliú es que las canas no daban la sabiduría. Ojo, no les faltó el respeto, pero sí comprobó que a pesar de su edad, su elocuencia, no eran personas sabias. Entonces vemos que Eliú, hermanos, era un hombre respetuoso, los dejó hablar, dejó que hablaran todo lo que tenían que hablar, tuvo respeto a las canas, pero mire qué dice, por favor, Job 32, si estamos ahí. Dice Job 32:2. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. ¿Y por qué se encendió en ira? Por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira con sus 3 amigos, porque no hallaban con qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Quiero compartirle algo bien interesante. Vamos aquí a los apuntes. Entonces vemos que el nombre de Eliú significa mi Dios es él o mi Dios es Jehová. Vemos que no había sido nombrado entre los 3 amigos de Job. Esto da a entender que era una persona que estaba ahí de testigo y no interrumpió hasta que todos acabaron de hablar. Ahora, fíjese, aquí en la página, Eliú pronunció un largo discurso, 6 capítulos, en el que explicó el carácter de Dios y aplicó esta verdad a la situación de Job. Una forma de perfilar su discurso es la siguiente. Vamos a Job 32:8, vamos a ver la primera. Job 32:8, mis queridos alumnos, y le voy a pedir a la hermana Reina que me lea Job 32:8, si es tan amable, hermana Reina, por favor. Sí, pastor, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Así es, Eliú, hermanos, está empezando el discurso diciendo, Dios está hablando a través de mi persona, Dios está hablando a través de mí. Qué importante, hermanos, es tener el discernimiento, la sabiduría de parte de Dios, para que usted y yo, cuando hablemos, líbrenos Dios de dar nuestra opinión, líbrenos Dios de dar nuestro consejo, líbrenos Dios, hermanos, de hablar con la sabiduría humana. Pida la sabiduría a Dios. Le digo algo, hermanos, muchos se toman muy a la ligera hablar de Dios, hablan por hablar. De repente hay gente que habla nada más porque tiene boca. No, hermano, sea usted reservado, piense antes de hablar. Dígale antes de hablar, antes de dar un consejo, antes de dar una opinión, antes de predicar, de enseñar, antes de abrir la boca, hermanos, pídale a Dios sabiduría de Dios. Dile, Señor, dame de tu sabiduría para hablar. Ayúdame a no hablar una crítica, un chisme, algo que no edifica. Señor, dame de tu gracia, que tu Espíritu Santo tome control de lo que voy a hablar, porque voy a hablar no cualquier cosa, Señor, voy a hablar de tu palabra. ¿Cuántas veces, hermanos, vidas han sido destruidas, familias han sido destruidas, ministerios han sido destruidos por una persona que no sabe hablar con la llenura del Espíritu Santo, por personas que hablan a la ligera, por personas que no piensan a la hora de hablar? ¿Y sabe qué es lo peor? Que dicen, ay, fue una broma, un chascarrillo, ay, no, hermano, piense antes de hablar. Un consejo que yo le doy en el nombre de Cristo y con todo respeto es que usted que está en el ministerio, que va para pastor, para esposa de pastor, para siervo, para sierva de Dios, es que tenga cuidado con lo que habla, tenga cuidado con lo que dice, que lo que diga vaya lleno del poder de Dios, vaya lleno de la sabiduría de Dios. La semana pasada, hermanos, de hecho, hablábamos de este texto, quiero que lo veamos de nuevo. Es un texto muy importante, muy importante. Mire qué dice la palabra de Dios allá en el libro de Pedro, capítulo 4. Pedro capítulo 4, texto 11, primera de Pedro 4:11, dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos ahí? Mire que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras ¿de quién? De Dios. Y luego dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea glorificado por Jesucristo,
perdón, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí Eliú le está diciendo a Job, Dios está hablando a través de mí. Quiero que entiendas que esto que te estoy diciendo no es algo nada más que yo estoy hablando por hablar, no es algo que estoy diciendo por decir. Esto que estoy hablando, que estoy diciendo, lo estoy hablando porque Dios lo puso en mi corazón. Pero número dos, número uno, Dios habla a través de mí. Pero número dos, Job 33. Le voy a pedir al hermano Freddy Pérez que nos lea verso 24 de Job 33, si es tan amable. Job 33, 24. ¿Ya lo tiene, hermano Freddy? Amén, pastor. Sí. Adelante. Dice, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Así es. ¿Qué es la palabra redención? Ahí en el griego, hermanos, habla de exagorazo. Cuando una persona es redimida, es que una persona fue comprada, pertenece al Señor. Dios tuvo misericordia de él. Hermano, cuando prediquemos, enseñemos, aconsejemos, prediquemos, seamos misericordiosos. ¿Qué es ser misericordioso, hermanos? Es tener compasión, es tener empatía, es ponerte en el lugar de la persona y no darle a la persona lo que merece, sino ser misericordioso. Un ejemplo de misericordia bien notable, por ejemplo, lo vemos en el libro de Samuel. David tuvo en sus manos el poder acabar con Saúl, no una, dos veces, ¿verdad? Y de repente, por ejemplo, la primera vez fue David, pero la segunda, los mismos ayudantes de David le dijeron a David, no lo hagas tú, lo vamos a hacer nosotros, deja que acabemos con él. Y David tuvo misericordia de Saúl. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes misericordia de alguien, en el futuro, el día que requiera la misericordia, Dios va a tener misericordia de ti. A veces, hermanos, somos muy duros para juzgar. A veces vemos la situación de una persona y somos muy ligeros de hablar, es que está pasando esto por esto, o qué bueno que le pasó aquello, y no tenemos la compasión de Cristo. El siervo, la sierva de Dios, debe ser un hombre, una mujer llenos de compasión, llenos de misericordia. El siervo, la sierva de Dios, siempre se va a poner del lado del que cae. Hermano, si alguien de tu iglesia, tu congregación cae en pecado, restáuralo, anímalo. Mire, le voy a decir algo. Ayer estaba hablando con un pastor y le preguntaba yo por una persona y me dice, pues ya no vino a la iglesia. Y le digo, ¿y lo has buscado? Dice, no, dice, si él quiere volver, que vuelva. Y de hecho, muchos pastores están publicando eso de, yo no voy a buscar a nadie. No, hermanos, eso no es bíblico. De verdad, hay muchos pastores publicando, no, yo no voy a buscar a nadie, quien quiera venir que venga y que no, hermano, Jesús el buen pastor fue por la oveja perdida. Usted tiene que entender que si una oveja de su rebaño se descarría, tiene que ir por esa oveja, tiene que animarla. Ay, hermano, y si me rechaza, pues entienda que está mal. Tenga paciencia, hermano. No podemos tomar la actitud de, yo no busco a nadie. Pues entonces, ¿para qué eres pastor? El trabajo de un pastor es buscar las ovejas. Es ser paciente con las ovejas. Ya tenemos un montón de nuevos pastores que quieren que la gente sea fiel, que quieren que la gente ofrende, que quiere que la gente apoye, pero a la hora de buscar un perdido no son capaces de mover un dedo. Eso es un pastor inútil. No sirve para nada. Y no queremos, al menos en este colegio, no queremos formar pastores inútiles. Queremos formar siervos compasivos, siervas compasivas, hermanos, hermanas que cuando alguien caiga se aparte, tengan la visión de ir por ellos, de animarlos, de restaurarlos. Hermano Hugo, y si no quieren, insístale, hermano. Yo creo que todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida cristiana hemos cometido errores. Y damos gracias a Dios por aquel hermano, aquella hermana que nos insistió. Yo recuerdo, hermanos, cuando era joven, más joven de lo que soy, pero cuando tenía como 15 años, yo no quería nada con la iglesia, no quería nada con Dios. Y había un capitán de ruta, el hermano Roy, allá en Montesión. Y el hermano Roy, hermanos, literalmente, yo no quería ir a la iglesia, me obligaba a ir, era un señor ya grande. Y yo creo que porque ya era grande nunca le pegué. Pero el hermano llegaba, hermanos, y me echaba agua. Ese hermano Roy era rudo. Hermano Roy llegaba
y entraba a mi casa y le preguntaba a mamá, ¿no era Hugo? Pues ahí está echado, decía, no quiere ir a la iglesia. Ah, ¿cómo no? Ahorita va. Y agarraba agua el hermano Roy y me echaba agua. Y yo me enojaba mucho. Decía, no me ande echando agua. Órale, flojo, párese, vámonos a la iglesia. Yo no voy a ir. Ah, ¿cómo no? Y como niño chiquito, hermanos, el hermano Roy de 15 años me ponía la camisa y órale, vámonos. Y yo no he desayunado, ahorita le compro algo. Y a la fuerza me llevó, iba bien enojado, bien endiablado, iba bien enojado, hermanos, a la iglesia. Y ni escuchaba ni nada. Pero bendito Dios, mi hermano Roy nunca perdió la fe conmigo. Yo recuerdo cuando me fui al colegio bíblico, sacó uno de a 100. El hermano Roy era muy humilde. El hermano Roy era pobrecito. Pues recuerdo que cuando me fui al colegio bíblico, el hermano Roy sacó un billete a 100 pesos. Para él, hermanos, era mucho. Y me dice, para que se eche una coca ahí en el colegio bíblico. Voy a orar para que usted sirva a Dios. Entonces, ¿qué le doy a entender? Que debemos tener paciencia. Hay gente, hermanos, que requiere paciencia con nosotros. Hay gente que requiere que estemos ahí con ellos. Levantaba la mano mi hermana Miriam. Adelante, hermana. Levanté la mano, pastor. Sí, vi que levantó. Pensé que tenía una duda. Error, yo creo. Ok, no se preocupe. No se Disculpe. preocupe, no se preocupe. Sigamos. ¿Qué le doy a entender? Debemos ser misericordiosos. Hermano, es que esta gente no quiere entender. Téngales paciencia, hermanos. Téngale paciencia. El trabajo de un pastor es ser paciente. El trabajo de ser pastor es misericordioso. No se deje engañar por esas publicaciones de Facebook de que, ay, pues yo no voy por nadie. Yo no pues si quieres venir, ven. No, hermano. Imagínate que Cristo hubiera dicho eso. ¿Dónde estuviéramos? Estaríamos en el infierno. Es que hermano, este hermano he pasado por él y no va. Sigue pasando, sigue orando, sigue insistiendo. Hermano, no solamente necesitamos las palabras de Dios en nuestra boca, también necesitamos el sentir de Cristo en la compasión. Pero sigamos adelante con esta enseñanza de Eliú. Eliú habló, hermanos, de que Dios estaba hablando a través de él, que Dios es misericordioso, pero vamos a Job 34, 10 al 12, y le voy a pedir al hermano Luis Ángel que nos ayude. Job 34, 10 al 12, por favor. Dice la palabra de Dios, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, el omnipotente no pervertirá el derecho. Así es. Ahora, yo te voy a preguntar algo, Luis Ángel. ¿Cuándo podemos decir que Dios sí es o no es justo? Por ejemplo, ¿Job tenía derecho a decir que Dios no era justo en el momento en que lo perdió todo? Probablemente por la forma, o bueno, por las cosas que estaba pasando, pudo haber dicho que Dios no era justo porque pues no lo merecía, por así decirlo. O sea, él no había hecho algo malo como para merecer lo que estaba pasando. Exactamente, como hablábamos de la esposa de Job. Son palabras de una persona que acaba de perder a sus hijos. O sea, muchos, maldice a Dios y muérete, qué ingrata, qué injusta. No, pues acaba de perder a sus hijos. No dijo lo correcto, pero pues entendemos que eran palabras de una persona dolida. Ahora, Job pudo haber pensado que Dios no era justo, mas sin embargo yo soy creyente de que no podemos decir de que Dios es o no justo hasta que termine nuestra vida. Al momento de perder a sus hijos, pues pudo haber dicho que era justo, pero oye, cuando Dios le devolvió todo al doble, entonces va a haber circunstancias en tu vida que al momento de que las estés pasando, pienses que Dios no es justo y estás en todo tu derecho de pensarlo, mas eso no es una verdad, porque realmente, hermanos, eso se determina en nuestro destino eterno. Mire, yo le voy a decir algo. Yo estaba leyendo la historia de Policarpo, un siervo de Dios de los primeros siglos, y Policarpo, hermanos, fue llevado al Coliseo romano por predicar la palabra de Dios. Ahí el emperador le dijo, salva tu vida. Lo único que tienes que hacer es rechazar a Cristo, o si no serás comido por las fieras. Y Policarpo dijo, por más de 80 años he predicado a Cristo y él no me ha hecho ningún mal, no lo voy a rechazar. Y ese hombre, hermanos,
murió en el Coliseo romano. ¿Fue justo? Considerando el destino eterno de Policarpo, claro que Dios es justo. Porque, por ejemplo, hablábamos la semana pasada de hay gente que, nada, si te portas bien no vas a sufrir. Discúlpame, pero entonces, ¿Jesucristo se portó mal? ¿O por qué tuvo la muerte que tuvo? ¿Esteban se portó mal? ¿Pablo se portó mal? Tanto que lo tuvieron que latiguear y meter un calabozo. No, hermanos. Es Dios, hermanos. Es Dios mostrándonos y enseñándonos que Él es justo en todo momento. Tú tal vez puedas llegar a pensar que Dios no es justo. Hace poco hablaba con unas personas que perdieron a su hijo de 5 años de cáncer y el varón la hermana me pidió oración, me dijo, hermano, ore por mi esposo, él está triste, está desanimado por la manera en la que murió mi hijo. Le dije, sí, hermana, vamos a orar. Y imagínate nomás, hermano, el sentimiento, el dolor, la impotencia de un hombre joven que acaba de perder a su niño de 5 años. No puedo llegar con él y decirle, no, Dios es justo, no, simplemente estamos orando por ti, Dios te fortalezca, pero yo sé que un día que él pueda entenderlo, ya sea aquí en la tierra o en el cielo, se dará cuenta que Dios es justo. No puedo llegar y decírselo porque sería falta de empatía. ¿Sí está aquí conmigo? No puedo llegar y decírselo, ya anímese, Dios es justo. No puedo. Sería una falta de tacto, sería una falta de empatía, sería una falta de respeto. Porque ese niño lo queríamos mucho, hicimos mucho por ese niño para, pues, comprar medicinas, cuánta cosa hicimos. Al final Dios se lo llevó. Pero a pesar de lo triste del caso, Dios es justo. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos visto gente buena morir, gente linda, inocentes, siendo abusados, siendo golpeados? Una vez me tocó ver ahí en Adulam un niño que llegó con quemaduras de cigarro y le vi su manita y le dije, ¿qué te pasó? O sea, es que su papá los manda a pedir dinero para tomar. Y ese día él llegó y pues, pobrecito, había juntado 20 pesos, creo, y el papá de coraje del cigarro le quemó la manita. Y en mi persona, hermanos, yo quería ir y golpear a ese señor. Me dio mucho coraje. Me dio mucho coraje, como usted no tiene idea, estaba muy molesto. Y fui a casa del señor, iba muy enojado, pero en el camino Dios me habló. Me dice, golpeándolo, lo que vas a hacer es que golpeen más al niño. Lo mejor que puedes hacer es hablarle de Cristo. Y de verdad, hermanos, en el camino a casa de este hombre, yo iba con otros planes hacia él. Dios me calmó, Dios me dijo, háblale de Cristo. Y yo pensando en mí, se merece ir al infierno, Señor, por ingrato, por pegarle a su hijo, por quemarlo. Pero Dios en el camino, hermanos, que iba caminando, no sé si le pasa que de repente usted está por hacer algo malo y Dios lo calma. Esa vez así me pasó, hermanos. Así me pasó. Yo iba bien dispuesto en el amor de Cristo a darle un manotazo al Señor. Pero Dios me calmó. Dios me hizo ver que yo no era quien para juzgarlo, que él necesitaba de la palabra de Dios. Y le digo algo, cuando yo llegué, este señor estaba muerto de vergüenza. Muerto de vergüenza, hermanos. Llegué y agachó la cabeza y me dice, ya sé a qué vienes. Le digo, a ver a qué vengo. Dice, me vienes a golpear, ¿verdad? Digo, no, digo, te vengo a hablar de Cristo. Ese hombre, hermano, recibió a Cristo con lágrimas. Y le digo algo, hermanos, ha pasado el tiempo después de que fue salvo y es fecha después de 3 años que ya no le volvió a pegar a sus hijos. Ya no los mandó a pedir, dejó de tomar, tiene un trabajo. ¿Se pone usted a pensar cuántas veces por agarrar las cosas en nuestras manos estorbamos la justicia de Dios? Este hombre, a mi parecer, no merecía nada, pero al parecer de Dios sí lo merecía. Solamente Dios estaba esperando, hermanos, su justicia. La justicia de Dios es muy diferente a nuestra justicia. Y muchas veces estorbamos la justicia de Dios por establecer la propia. ¿Cuántas veces tú te has sentido ofendido, ofendida con alguien y determinas dejar de hablarle a esa persona, distanciarte, enojarte? Discúlpame, hermano, pero no nos mandó Cristo a perdonar. A veces, desgraciadamente, nos decimos cristianos y entre familia estamos peleados. Entre familia.
entre hermanos. ¿Qué no acaso podemos perdonarnos? ¿Qué no acaso no hay un perdón? ¿Qué no acaso hay un Dios que se encarga de todo? ¿Por qué tomar la justicia en mis manos? ¿Por qué creerme yo en el lugar de Dios? ¿Quién soy yo para juzgar a otro? ¿Quién soy yo para determinar si le hablo o no a una persona? ¿No Cristo me perdona? ¿No Cristo me ama? ¿No Cristo me da una nueva oportunidad? Pero, no, lo voy a bloquear y hasta los bloqueamos. Ya con esa nueva herramienta de la tecnología, ¿verdad? Bloqueamos personas, dejamos de hablarles, todo porque a mi parecer no fue justo, ¿no, hermano? Usted vaya a un nivel al de Cristo. Cristo, hermanos, en su plena crucifixión dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese centurión, esto es impresionante, hermanos, porque aún Cristo, en el momento más duro, más fuerte, fue capaz de perdonarlos, y dice la palabra de Dios que el centurión dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios. ¿Qué vio ese centurión en Cristo? Ese centurión al pie de la cruz vio el perdón de Cristo, vio la humildad de Cristo. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de la golpiza tan tremenda que le metieron, después de que lo escupieron, después de que le arrancaron su barba, después de que le pusieron una corona de espinas, después de que lo clavaron, después de que le metieron la lanza, todavía a pesar de todo eso, fue capaz de perdonarlos. Y usted se hace el ofendido porque hablaron mal de usted. Usted se hace el ofendido porque le deben $10. Usted se hace el ofendido porque lo criticaron. Qué maduro es usted. Qué gran siervo, qué gran sierva es usted. No, usted es un niño. Usted es un inmaduro. Debemos llegar al nivel de Cristo de perdonar. Debemos llegar al nivel de Cristo de olvidar. Debemos llegar al nivel de Cristo de restaurar. Oiga, hermanos, imagínense esa mujer, Elizabeth Elliot. Esa mujer, los caníbales, los ecuatorianos de ahí de la selva, le mataron a su esposo. Imagínate nomás el amor de Dios de esa mujer que tomó la decisión de volver a servirlos. Qué tremenda mujer, qué tremendo ejemplo de cristianismo. Y dice la palabra de Dios que, bueno, dice su testimonio, hermanos, de ella, que cuando ella volvió se quedaron impresionados, no pensaron que fuera a volver, pero ella volvió y alcanzó a Cristo a muchos de los que mataron a su esposo. Necesitamos esa clase de cristianismo, necesitamos esa clase de justicia, necesitamos esa clase de perdón, necesitamos pasar a otro nivel espiritual. Yo le digo algo, yo necesito pasar a otro nivel espiritual y usted también, porque todavía somos muy bebés en la fe. Pero ya mero para terminar, mire qué dice aquí. Ay, disculpen a mis mascotas, están pidiendo de cenar. La Nina y la Poki. Entonces estamos hablando de que Dios habló a través de Eliú, Dios es misericordioso, Dios es justo, y vamos aquí a Job 36, 26. Y le voy a pedir al hermano Jorge Ramírez que nos lea Job 36, 26, si me hace favor. Sí, dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos ni se puede seguir la huella de sus años. Exactamente. Ahora fíjese lo siguiente. Si bien Eliú dijo algunas de las mismas cosas que los otros oradores, el propósito era diferente al de ellos. Él no estaba tratando de probar que Job era un pecador, sino que la visión de Job de Dios estaba equivocada. Eliú introdujo una nueva verdad en el debate. ¿Qué verdad introdujo? Que Dios envía el sufrimiento. No necesariamente para castigarnos por nuestros pecados, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos bien relacionado, si está sufriendo es porque anda pecando. No, muchas veces es también para evitar que pequemos más. Mire qué dice Job 33, 18, vamos allá. Job 33, 18, y le voy a pedir al hermano Wilson que nos ayude a leerlo. Job 33, 17 y 18. Job 33, 17 y 18. Por favor. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Así es. Entonces vemos que Dios a veces envía el sufrimiento como una advertencia, pero también para hacernos mejores personas. Mire que dice Job 36 rápidamente.
Job 36, perdón. 14. Vamos a leer desde el 13 al 15. Fíjese qué tremendo esto, Job 33, 13 al 15. Voy a pedir al hermano Angelito si nos ayuda a leerlo, hermano Ángel Saleta, si es tan amable. Job 36, 13 al 15. También dice, los hipócritas del corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Fíjese qué tremendo, cómo la Biblia habla de que lo más bajo que puede caer una persona es caer en la homosexualidad. ¿Se da cuenta? Mire, Romanos. Cuando una persona ya tiene una mente reprobada, su mente se pervierte sexualmente. Mire qué dice, por favor, Romanos. Por más que quieren hacer ver lo normal, ¿verdad? ¿Qué dicen los homosexuales? Ay, amor es amor, no es cierto. ¿Verdad? Dios nos hizo así, no es cierto. Mire qué dice la palabra de Dios. 24, Romanos 1, 24 al 28. Hermano Kenny, háganos favor de leer los Romanos 1, 24 al 28, si es tan amable. Ok, dice la palabra de Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tremendo. Ahora fíjese, Pablo está de acuerdo con el primer punto. Vamos a 2 Corintios 12, 7 al 10. ¿Cuál es el primer punto? Que Dios envía el sufrimiento para evitar que pequemos. Ok, le voy a pedir al hermano José Luis Valencia que nos lea 2 Corintios 12, 17 al 10. 2 Corintios 12, 7 al 10, hermano José Luis. Ajá. De 7 al 10. Sí, es tan amable. Ok. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezara sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. El siguiente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, varón. Entonces vamos a la conclusión. Fíjense qué interesante. Eliú dijo cosas buenas que Job necesitaba escuchar. El uso de Eliú de las preguntas retóricas preparó a Job. Muchos dirán, bueno, hermano Hugo, ¿y por qué Eliú entra al quite? Bien interesante. Y qué bueno que lo preguntó. No es cierto, no lo preguntó, pero se lo voy a decir. Ahí le va. Eliú entra al quite, hermanos, porque Eliú prepara el corazón de Job
para el encuentro con Dios. La próxima semana, si Dios nos presta vida, vamos a ver ya el encuentro de Dios con Job. Pero Eliú prepara a Job en base a qué? A preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Qué bueno que me preguntó, se lo voy a decir. Ahí viene en el extra, de hecho, lo pusimos ahí por si yo, no todos lo saben, ¿verdad? Pero ahí va. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una interrogación que no necesita una respuesta, pues está implícita. Como tal, es una figura literaria empleada como recurso expresivo ya para enfatizar algún asunto o cuestión, como por ejemplo, ¿cómo quieres que te diga que apagues la luz al salir del cuarto? Esa es una pregunta retórica, donde la pregunta si era realmente una orden. Apagar la luz al salir de ¿qué? La habitación. Si es aquí conmigo, por ejemplo, las preguntas retóricas que Dios le hace a Job. ¿Dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. ¿Diste tú al caballo la fuerza? Por ti vuela el gavilán. Si está aquí conmigo. O sea, Eliú prepara a Job para el encuentro con preguntas retóricas. Ahora, con eso en mente, vamos a seguir viendo la conclusión. Por si alguien tenía una duda de que era una pregunta retórica, ahí está la pregunta retórica, ¿verdad? O por ejemplo, cuando tu mamá te mandaba a buscar algo, ¿verdad? Y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Verdad? Ya sabíamos cómo nos iba a ir, ¿verdad? Miren, por ejemplo, a diferencia de los amigos, Eliú evaluó el problema de Job con precisión. Las acciones de Job pueden haber sido correctas. No era el pecador que sus tres amigos describieron él, pero fíjate, su actitud era ¿qué? Incorrecta. Él no era el santo que se veía ser. Job se estaba volviendo hacia una actitud desafiante y autojustificaba, que no era del todo saludable. Entonces, esto fue la tercera parte, hermanos, de Job, de Eliú. Mi Señor es Dios, cómo Eliú habla con Job y cómo Eliú prepara a Job para su encuentro con Dios. Entonces, esto fue la clase del día de hoy. Vamos a tener chance, hermanos, de 3 preguntas rápidamente relacionadas a la clase, ¿ok? No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, con toda confianza la podemos contestar y si no podemos, pues con todo gusto, pues después le decimos, ¿no? Pero ¿habrá alguien, hermanos, que tenga alguna duda, pregunta, con toda confianza? ¿Quedó claro? Pastor, buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga, hermano José. Sí, pastor. Bueno, mi pregunta es con respecto al libro de Job. ¿Se podría decir que el libro de Job es un libro doctrinal? No, por eso se llama libro poético. Acuérdense que el doctrinal es, por ejemplo, ¿qué significa la palabra doctrina? Es enseñanza. No podemos considerarlo doctrinal, hermano, por la manera en la que está escrito, ¿verdad? Es que está escrito en una manera poética, ¿verdad? Como un estilo literario diferente al doctrinal. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Cuando fuimos a la primaria, a la secundaria, todos llevamos un backpack, una mochila, ¿verdad? Y en esa mochila pues llevábamos el libro de ciencias naturales, geografía, historia, matemáticas. Ahora, cada libro tiene su función. En este caso, es un libro entre histórico, poético, ¿verdad? No podemos decirlo doctrinal porque realmente, hermanos, fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Entonces, si hubiera una manera de clasificarlo ahí en la biblioteca, es poético histórico, ¿verdad? Se escribe en tiempos de los patriarcas, lleva en sí una enseñanza, pero como tal no podemos clasificarlo en el tema doctrinal, aunque tiene una enseñanza y la enseñanza del libro es la soberanía de Dios, pero por el estilo literario en el que está escrito no podemos clasificarlo como doctrinal, sino como poético. Ah, ok, pastor, gracias. Yo lo decía por lo que, como es, el libro de Job presenta los atributos de Dios, ¿no? O sea, Sí. Muchas veces, pues, dice que Él es el omnipotente, pues, el soberano y todo eso, pues. O sea, por eso yo relacionaba un poco, pues, y esa era mi pregunta. Sí, y por ejemplo, Salmos también, Proverbios también, pero eso no los vuelve doctrinales. O sea, el hecho de que los mencione no los vuelve doctrinales, ¿sí me entiende?
O sea, por el estilo literario en el que están escritos. Por ejemplo, Salmos también habla de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia, Proverbios también, Cantares también, pero no por el hecho de que hablen de un atributo divino, implica por el estilo literario en el que se escribieron que sean doctrinales. Para ser doctrinales tienen que tener cierto estilo literario en el cual están escritos, para ser clasificados como tales. Vienen verdades espirituales tremendas e importantes, pero la manera literaria en la que fueron escritos es clasificado en el poético. Ok, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias. Amén, para servirle. Y qué buena pregunta, muy buena pregunta. Así me gustan las preguntas tan interesantes. ¿Alguna otra pregunta? Quedan dos preguntas. ¿Quién? ¿Hermano Luis? Sí, así es. Excelente, adelante. Por ejemplo, ante una situación que pues pudiéramos enfrentar como alguien como Job, ¿no? Que perdió todo. Sí. ¿Cuál sería la postura tal vez que debíamos tomar? Porque vemos que algunos amigos como que le reprochan y le dicen, bueno, probablemente pues tú pecaste y te está pasando esto por tu pecado, ¿no? Y Eliú pues da como una respuesta más o menos acertada. Pero bueno, ¿cuál sería nuestra postura? Por ejemplo, alguien que comienza a perder todo y bueno, uno no sabe por qué le está pasando esto. ¿Cómo podríamos aconsejarle o animarle en ese caso? Bueno, pues ahora sí que te voy a hacer una pregunta retórica, ¿verdad? Hablando de preguntas retóricas, pues es lo que estamos viendo en el libro, mi estimado. Esa debe ser nuestra actitud. A grandes rasgos, pues evita a toda costa ser como los amigos de Job. O sea, para empezar, ves los amigos de Job, evita todo tipo de ese tipo de comentarios, pero lo más sabio, hermano, me ha tocado muchos casos así, en los cuales uno se queda sin palabras, hermano, literal. Solamente llega, está ahí, y a menos que te pidan que hables, habla. Lo único que debes decir es, estoy aquí para orar, para servirle, y si en algo puedo ayudar, aquí voy a estar. A veces con tu presencia es más que suficiente. Y como consejo, a menos de que te pidan que hables, habla. Y tú me dirás, hermano Hugo, ¿y qué hablo? No hay mejor consuelo que esto. Estuve en un funeral, fue mi esposa conmigo, y esa hermana, ¿cómo le gustaba meternos en problemas? Una hermana que nos metía en cada problema. Y ese día esa hermana, oye, hermano, que hay un funeral de una muchacha y nadie quiere ir a orar por ella. Y le dije que usted sí podía, y ahí fuimos mi esposa y yo. Una muchacha, hermanos, de 22 años, que fue asesinada antes de que estuvieran de moda los feminicidios y todo eso, la mataron de una manera terrible, hermanos. O sea, ni el ataúd querían abrir de la manera en la que la mataron. Tan terrible fue, hermanos, que ni un sacerdote, nadie quería ir. Y pues me aventaron el paquete a mí de que fuera y hiciera una oración. Y al ver el ambiente estaba pesado, el ambiente estaba tenso. De hecho, cuando yo llegué, hermanos, que me vio el hermano de ella con la Biblia, me dijo, lárguese de aquí, no lo quiero ver aquí. Dije, ok, me voy. Y la mamá le dijo, no, déjalo que se quede. Él no viene en mala manera. Y ya el hermano se calmó. Y me estuve ahí, paradito. Le dije a la señora, mi más sentido pésame, venimos a hacer una palabra de oración, si ustedes gustan. Y la señora me dijo, ¿pudiera leernos el Salmo 23? Dije, con todo gusto. Hermanos, leí el Salmo 23 y todos empezaron a llorar de una manera tan amarga, tan triste. Pero ¿sabe qué fue lo bonito? Que después de que lloraron, como que fue una catarsis, empezaron a llorar, se desahogaron. Y después de leerles el Salmo 23, pude predicarles a Cristo y varios fueron salvos. Pero el consejo que te doy cuando tú vayas a una situación así, no hables a menos que te pidan que hables, solamente ofrécete ahí, diles, aquí estoy para servirles en lo que quieran. Y ya cuando te pidan que hables, mira, este es el mejor consuelo. Créeme que tú no te debes preocupar qué vas a hablar en ese momento. Dios te va a dar las palabras. Nada más ve bien orado, ve en el poder de Dios y ve con el deseo de ser bendición y créeme que Dios te va a usar. ¿Ok? Una última pregunta, hermanos, rápidamente. Gracias, pastor.
¿Ya son todas las preguntas? Bueno, qué inteligentes alumnos. Que Dios los bendiga, alumnos, Dios los bendiga. Ahorita vamos a subir aquí el video a YouTube. Saludamos, vamos a saludar a todos, al hermano José Ángel, al hermano Juan y la hermana Mariana, hermano Diego, la hermana Isabel, la hermana Miriam Randel, la hermana Reina, Dios le bendiga, la hermana Jacqueline, hermano Julián, la hermana Angélica, hermano Kenny. Muchas felicidades, hermano Kenny, por su compromiso. Dios le bendiga. También el hermano Ángel Saleta, la hermana Juliana Valladares, el hermano José Luis Valencia, hermano Freddy Pérez, hermano Luis Ángel, el hermano Jorge, la hermana Dora, hermano Wilson, el hermano Luis, hermana Estela, hermano Waldo. Usted es nuevo, ¿verdad, hermano Waldo? Sí, amén, amén, soy nuevo, hermano. ¿De qué iglesia es usted? Asisto a la iglesia bautista Elim, ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo. Amén, hermano. Ahí intégrese al Google Classroom para ya esta semana empezar a evaluarlo, ¿ok? Saludamos al hermano George. Ese hermano George ejercita mi paciencia seguido. Tremendo el hermano George. Lo quiero mucho, el hermano George, Dios lo bendiga. Hermano Moisés Palomo, Dios le bendiga. La hermana Karen, hermano Dionisio, la hermana Alondra, Dios le bendiga. La hermana Randel, Señor le bendiga, gracias. Hermana Dora Elicia, hermano Jorge, en fin, hermano Pedro, la hermana Betty, hermano Gerardo, la hermana Soledad Pérez, también intégrese, hermana, al grupo de Classroom, la hermana Londra, la hermana Angélica, el hermano Julián, en fin, todos les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga, y bueno, vamos a despedirnos con una palabrita de oración. Le voy a pedir a hermano Wilson que nos despida una palabrita de oración, si es tan amable. Oremos. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por este día y por la enseñanza que tú nos has dado, Señor. Que cada enseñanza, Señor, seas tú ayudándonos a poner en práctica, que podamos, Señor, ser representantes tuyos aquí en la tierra y que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Bendice el resto esta noche, guárdanos, Señor, y cuídanos. Gracias por el pastor, Señor, y sigue dándole sabiduría y entendimiento y que nos pueda compartir más de tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Queridos alumnos, que descansen. Buenas noches. Hasta luego. Dios le bendiga, pastor. Hasta luego. Dios los bendiga. Hasta luego.